de las cenizas. Después de que el Imperio Romano cayera, Europa se encontró justo con esa pregunta. Y la respuesta, bueno, la respuesta fue un sistema que nació de la pura necesidad, un pacto, digamos, para poder sobrevivir, que se basaba en lo único que quedaba, la tierra, la lealtad y la fe. Estamos hablando, claro, del feudalismo. Es que, a ver, tratemos de imaginar ese momento. El caos absoluto. Un imperio gigantesco que por siglos había sido sinónimo de orden, de repente, ¡puf!, desaparece. Ya no hay un gobierno central, no hay ejércitos cuidando las fronteras, no hay seguridad. Nada. Esa era la pregunta, la gran pregunta que flotaba sobre toda Europa. Y bueno, de esa necesidad de sobrevivir, pues tenía que surgir una solución. Ojo, el feudalismo no fue una idea que a alguien se le ocurrió en un escritorio, para nada. Fue una respuesta súper práctica, muy directa, a ese desorden generalizado. Era básicamente un plan para reconstruir el mundo, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza. Ok, vamos a meternos un poco más a fondo en esto. Con la autoridad de Roma ya fuera del mapa, el poder de los reyes, que antes era, inmenso, se vino abajo. Se debilitó muchísimo. De repente, ya no podían controlar esos territorios enormes, ni mucho menos garantizar la seguridad por sí mismos. Y aquí pasa algo que es clave, un cambio fundamental. El poder se hizo pedazos, se fragmentó y se volvió algo local. Los nuevos jugadores importantes ya no eran los emperadores, sino los señores locales, los señores feudales. Y esto, claro, no solo cambió la política, cambió el paisaje entero. El castillo pasó a ser el nuevo centro de todo, el símbolo clarísimo de poder y sobre todo de protección en un mundo que se había vuelto muy, muy peligroso. Y esa unidad básica de este nuevo mundo era el feudo. Se podría pensar en él como si fuera un mini reino, un pequeño universo en sí mismo. De ahí salía la riqueza, era el epicentro del poder. Todo, pero de verdad absolutamente todo, giraba alrededor de una cosa: tener y controlar la tierra. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo se mantenían unidos todos estos mini reinos, todos estos feudos? La respuesta no estaba en un libro de leyes o en un gobierno lejano. No, estaba en algo mucho más personal y mucho más poderoso. Y aquí lo tenemos, el pegamento que mantenía unida a toda la sociedad feudal, el vasallaje. Esto era mucho más que un simple contrato, era un juramento, casi sagrado, un vínculo de honor, de persona a persona. Y esta red de lealtades fue, literalmente, el esqueleto político de toda una época. Esto lo explica perfecto. Era una relación de toma y daca, de obligaciones mutuas. Por un lado, el señor que tenía la tierra y el poder ofrecía un feudo y protección militar. Por el otro, el vasallo juraba lealtad total y se comprometía a pelear por su señor cuando hiciera falta. O sea, un intercambio de tierra por servicio. Simple, ¿no? Pero increíblemente efectivo. Ok, ya vimos la parte política. Ahora pasemos a lo social. Porque claro, todo este sistema político se reflejaba en una jerarquía social súper rígida. Una jerarquía que definía la vida de cada persona, pero desde el momento en que nacía. La gente en la Edad Media veía su sociedad dividida en 3 grandes grupos, cada uno con una tarea que supuestamente venía de Dios. Estaban los que trabajaban la tierra para que todos comieran, los que rezaban por la salvación de todos y los que luchaban para proteger a todos. Campesinos, clero y nobles. La palabra clave aquí es estamental, y esto es importante. A diferencia de un sistema de clases donde hay cierta movilidad, aquí no. Si nacías en un estamento, morías en él. Punto. Tu lugar en el mundo ya estaba decidido de antemano. Era un orden fijo, que se veía como algo natural, como si Dios mismo lo hubiera diseñado así. Bueno, ya que tenemos clara la estructura política y social, ¿qué tal si vemos cómo era el día a día para la gran mayoría de la gente que vivía dentro de estos feudos? Imaginen que cada feudo funcionaba con una economía de circuito cerrado. Eran autosuficientes. Esa es la palabra técnica, autarquía. El comercio a gran escala, como lo conocemos, casi había desaparecido. Cada feudo era como una isla económica. Ellos mismos producían su comida, hacían sus herramientas, tejían su ropa. Esto, por supuesto, hizo que las ciudades perdieran importancia y que el dinero en efectivo casi no se usara.
La riqueza se medía en tierra y en lo que esa tierra podía dar. Y aquí llegamos a una de las figuras más interesantes y a la vez complejas del feudalismo, los siervos. Ellos eran la base de toda la pirámide, los que sostenían todo, pero su situación era muy particular. Estaban como en una zona gris, ¿saben? Ni esclavos, pero tampoco libres. La verdad es que esta relación es fascinante. Un siervo no era propiedad del señor, como pasaba con un esclavo. No, estaba atado a la tierra. ¿Qué significa esto? Que si la tierra se vendía o cambiaba de dueño, los siervos iban con ella. A cambio de la protección que les daba el castillo del señor, pensemos en bandidos, invasores. Ellos entregaban una parte importantísima de su cosecha y además trabajaban las tierras del señor gratis. Era en el fondo un pacto de supervivencia, sí, pero uno muy básico y, seamos claros, muy desigual. Pero faltaba una pieza final en este rompecabezas. Una pieza que lo unificaba todo. Una institución con un poder que iba más allá de las fronteras de cualquier feudo y que se metía en cada aspecto de la vida. Por supuesto, hablamos de la Iglesia. El poder de la Iglesia era, de verdad, inmenso. No solo era la guía espiritual, es que además era la dueña de una cantidad brutal de tierras en toda Europa. Controlaba el conocimiento. Los monjes eran de los pocos que sabían leer y escribir, y gracias a ellos se conservó mucho de la cultura clásica. Y por si fuera poco, al coronar a los reyes, la Iglesia les daba el sello de aprobación divina a su poder. O sea, rebelarse contra el rey no era solo traición, era pecado. Era la única institución que le daba a ese continente tan dividido un sentido de identidad común, la cristiandad. Y así llegamos a la conclusión de que el feudalismo es mucho más que una simple definición del libro de texto. Fue, en realidad, el tejido que componía toda la sociedad medieval. Digamos que era como el sistema operativo de esa era. Una solución, sí, compleja y que duró siglos para un mundo que se había venido abajo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Aunque ya no vemos castillos ni vasallos por ahí, esas ideas de lealtad, de obligación, de protección a cambio de algo, siguen resonando. Quizás de formas muy diferentes y a veces invisibles, nuestra sociedad actual también sigue haciendo sus propios pactos para poder sobrevivir y, bueno, para prosperar.